Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Es un placer tenerlos el día de hoy pues para este evento, que es nuestro segundo evento presencial, con el motivo de la presentación del catálogo Morfologías Liberadas de Estanislao Contreras. Antes de empezar, es muy importante mencionar, pues que esta presentación, así como el catálogo, ha sido posible gracias al apoyo del legado Brodmann. Este es un evento en colaboración con él mismo y pues que el mismo museo aquí, en este mismo museo reside esta exhibición conformada por más de 30 esculturas en un periodo de 1968 a la actualidad. Entonces, recalco, es un placer tenerlos el día de hoy aquí, ¿no? Y antes de empezar también es importante mencionarles que, pues para el cuidado de todos, por favor les pedimos que en ningún momento pues se quiten el cubreboca. Al final, va a haber una sesión de preguntas y respuestas para los visitantes y a continuación voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy, que a mí me da mucho gusto verlos el día de hoy aquí, y los presento por orden de, valga la redundancia, por orden de presentación. La maestra María Fernanda Matos Moctezuma es maestra en arte moderno y contemporáneo. Cuenta con varias publicaciones sobre el tema y ha tenido a su cargo la dirección de museos de importancia nacional. Fue reconocida por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco como creadora emérita en las ramas de investigación y gestoría cultural. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara. Ha destacado por sus curadurías sobre artistas jaliscienses. Un aplauso a la maestra María Fernanda Matos. El maestro Javier Ramírez cursó la licenciatura en Artes Visuales y la maestría en Historia de México en la Universidad de Guadalajara. Ha sido director de La Gaceta, subdirector del Semanario 10 y editor de libros de poesía. Ha publicado críticas de artes plásticas en diversos periódicos de Guadalajara, así como notas sobre cultura en Proceso Jalisco. Formó parte del taller literario del doctor Elías Nandino. Tiene publicados varias obras de poesía y de trabajos de investigación sobre artistas jaliscienses. Trabajó en el Museo Cabañas en la coordinación de exposiciones y en el área de museografía, participando en diversas curadurías del recinto. Asimismo, laboró en este recinto en el área de investigación, desarrollando también trabajos curatoriales. Un aplauso al maestro Javier Ramírez. Estanislao Contreras Colima, licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara. En 1959 inició su carrera artística profesional. Fue alumno de Miguel Miramontes y de Olivier Segan. Con este último, de origen francés, aprendió otros conceptos y estilos en el arte escultórico. Trabajó como docente en la Escuela de Artes Plásticas por cerca de 4 décadas. Ha participado en más de 90 exposiciones, tanto individuales como colectivas, de carácter local, nacional e internacional. Acreedor a diversos reconocimientos, como el Premio Jalisco en 1962 y 1965, el Pincel de Plata a la Excelencia Artística en Artes Visuales, la beca Artista con Trayectoria otorgada por Conaculta y de manera reciente la beca como creador emérito por parte del PECDA Jalisco. Su obra es un referente para la escultura pública de la ciudad. La Niña y la Paloma en el Parque Agua Azul y libros en la Biblioteca del Cuxx, así como Bebedor de Luz en el Bosque Los Colomos, son un ejemplo de ello. Pues un grandísimo aplauso al maestro Estanislao. Y por orden y sin más, cedo la palabra a la maestra María Fernanda Matos. ¿Se escucha bien? Porque ahora, como todos estamos en
enmascarados, no se escucha la mejor. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer muchísimo. ¿Sí se escucha? ¿Me lo puedo quitar? Qué bueno. Sí, quiero agradecer muchísimo tanto a la maestra Maribel Arteaga como al maestro Contreras hacerme el honor de invitarme a participar en esta presentación. Y pues desde luego lo hago con muchísimo gusto porque se trata de uno de los escultores contemporáneos más relevantes del país, dueño de una brillantísima trayectoria que está avalada por la fuerza expresiva y la congruencia de su trabajo. Felicito también al museo muy ampliamente, no solamente por la exposición montada que estuvo a cargo del investigador Javier Ramírez, sino por haber sacado a la luz este catálogo. Esto muestra cómo de una manera sencilla se puede dejar testimonio de un evento tan importante como es una exposición del maestro Estanislao Contreras. Este catálogo, hecho con pasta blanda, con unas cuantas páginas, con una magnífica fotografía, da el testimonio de este evento que si no hubiera quedado en el olvido. Una exposición sin un testimonio impreso o sin un testimonio ahora virtual, pues queda en el olvido. Entonces yo realmente los felicito por haber logrado esta edición con presentaciones del propio rector de la universidad, del presidente de la Fundación Universitaria que está en Estados Unidos, el Liceo Raúl Padilla, con textos de la maestra Maribel Arteaga, del propio Javier Ramírez, y un pequeño texto mío del cual les voy a hablar enseguida, pero sí quiero hacer hincapié en este trabajo que también, en el que colaboraron también todo el equipo del museo, como Moisés Vizcarra Schiaffino, Diego Espejel, que es un excelente editor y además un excelente corrector de estilo, a Francisco Cuellar, que tuvo a su cargo el diseño, y a Maribel Barajas, que hizo unas fotos estupendas y realmente muy elegante la presentación, muy sencilla, pero muy importante como un testimonio para las futuras generaciones, para el público en general y para los investigadores. Estos documentos son invaluables. Pues bien, yo hice un pequeño texto para ese catálogo el que lleva el título de Esencias Reveladas, donde sugiero que la temática de la obra de Contreras se divide en dos grandes ramas y que a su vez representan un retorno a su pasado. Una de las ramas está ligada con la naturaleza y otra está relacionada con un simbolismo de reminiscencias prehispánicas. Y es que cuando hace algún tiempo yo leí los comentarios que hizo el maestro a un periodista, descubrí la importancia que tienen sus vivencias tempranas en su producción plástica. Infancia es destino, dicen las teorías freudianas, y evidentemente hay situaciones a veces olvidadas que impactan la memoria y dejan su huella fijada, y en el caso del artista se asoma a través de las rendijas de su creación. Contreras aprendió desde niño las texturas de la cantera, conoció la calidad de las maderas, vio crecer los agaves, supo de los valores de la tierra, y entre los recuerdos quedó fijada en su mente ese encuentro con un objeto prehispánico. Dentro del contexto de la naturaleza encontramos en su obra el recuerdo de las flores, de las plantas, de animales, como también encontramos la presencia femenina en ciertas piezas. Las pocas alusiones que hace de la figura humana se refieren al cuerpo de la mujer en obras que llevan títulos que le otorgan a la figura femenina una alta jerarquía, tales como reina, como princesa o bien Eva. Eva, ese símbolo de la Madre Universal, en la que también podríamos ver simbolizada la Madre Naturaleza. Son esculturas de líneas ondulantes talladas en maderas finas. Por lo general, estas líneas onduladas las podemos hallar en las esculturas en las que el maestro aborda las formas de la naturaleza
mientras en las que evoca simbolismos arcaicos dominan las líneas rectas y están circunscritas bajo encuadres geométricos, preferentemente mediante círculos que son el símbolo de la perfección. Las piezas reunidas por el curador Javier Ramírez están realizadas en los últimos 20 años, junto con algunas de factura posterior, más cercana. Pero en todas vamos a ver esas alusiones a la naturaleza y las culturas prehispánicas como esos dos referentes que han acompañado su producción plástica. Estas obras no son la copia del mundo real, sino que representan una síntesis en la que el artista captura mediante su intuición y el recuerdo, y desde luego por la capacidad creadora que tiene, esa parte esencial de cada objeto. Lo hace con una gran economía de elementos, con una gran elegancia, y así Contreras materializa la resonancia de épocas tempranas en abstracciones en las que penetra al núcleo del objeto imaginado. Podríamos decir que su escultura es la transfiguración de la memoria dotada de un contenido espiritual y estético. El mismo nombre con que Estanislao Contreras titula la exposición, Morfologías Liberadas, me hace pensar en esa circunstancia del retorno a las fuentes de lo vivido. El título mismo lleva implícita la sugerencia de la existencia de esas formas atrapadas en el recuerdo que buscaron salir del encierro del desván de la memoria y salieron a la luz materializadas en piedra o en madera. De manera que el recuerdo se materializa en un presente continuo, en un algo vivo y compartido de una realidad nueva que se presenta ante nuestros ojos después de que ha pasado por el tamiz de su imaginación. Pero hay algo que además distingue las piezas del maestro Estanislao Contreras, y es eso intangible y difícilmente explicable que reconocemos como lo mexicano. La escultura de Contreras retoma el contenido del campo mismo, del contacto directo con estas tierras, y sin intenciones retóricas nos hace mirar de otra forma algo que conocemos desde siempre, porque por esculturas, así sus experiencias tempranas se transforman en estructuras abstractas de valores estéticos en los que se funden el adentro de su mundo interior con el afuera de la realidad. Todos estos códigos asimilados son los que para mí conforman el repertorio iconográfico de Contreras, a lo que hay que añadir que están sustentados por el conocimiento y la buena factura de un maestro que domina el oficio, que dota sus obras de ritmo, de equilibrio, que sabe del manejo del espacio y conoce de las estructuras tridimensionales. Por ello puede dar a cada pieza la autonomía propia de una obra de arte. No podemos hablar de la huella de la memoria sin la chispa del talento, y sin la chispa y sin el conocimiento de un oficio. La suma de estos contenidos complejos es lo que avala la calidad de esta exposición que se pone a la vista del espectador. Comparto con ustedes estas reflexiones, dejando a cada uno encontrar su propio significado al contemplar las piezas de Estanislao Contreras de esta exposición, porque como todo objeto de arte, tienen un carácter polisémico y a cada uno podrá establecer una comunicación distinta, y cada pieza le hablará de cosas distintas de acuerdo a su propia experiencia y a su propia sensibilidad. Muchas gracias y muchas felicidades, maestro. Bueno, buenas tardes, un gusto que estén todos aquí acompañándonos en la presentación de este catálogo que culmina de alguna manera todo el trabajo que se realizó para llevar a cabo esta exposición. Agradezco al Museo de las Artes y en particular a su directora Maribel Arteaga,
la oportunidad de hacer esta curaduría y montaje, y a Moisés Vizcarra todas sus atenciones, y al museo, al equipo en general que hizo un gran trabajo. Agradezco también a María Fernanda todo su apoyo y su colaboración, y a la maestra Dolores Ortiz, que por ahí la vi llegar, también su respaldo. Y quiero agradecer especialmente a la hija del maestro, a Dolores Contreras, que realmente hizo un trabajo muy laborioso y muy tenaz y muy dedicado para conseguir archivos, documentos, fotografías que vienen aquí en este catálogo. Y pues por supuesto al maestro por su confianza y su apoyo. Gracias. Bueno, yo quiero hablar de 3 aspectos importantes del maestro en su trayectoria y sobre todo fincada en la Universidad de Guadalajara, porque considero que la figura del maestro Estanislao Contreras está muy ligada a la historia de la Escuela de Artes Plásticas, dado que él fue uno de los primeros alumnos de la carrera de escultura en la década de los 50. Recordemos que la escuela primero había pasado por una serie de situaciones que no se llamaba así, se llamaba Escuela de Artes y Letras, Facultad de Bellas Artes, anduvo del tingo al tango, hasta que finalmente decidieron llamar al maestro Jorge Martínez para que se hiciera cargo, y él solicitó un nuevo edificio y una nueva plantilla de profesores. Entonces, esto ocurrió se inició ya en 1953, donde ahorita permanece la división de humanidades, de artes y humanidades del CUAD en Belén, ahí a una cuadra del Teatro de Degollado. Y bueno, el maestro, como digo, fue de las primeras generaciones que en los años 50 se integraron. En ese tiempo era muy difícil conjuntar un grupo de alumnos estables en las distintas carreras que había, principalmente pintura y escultura, pero sobre todo en escultura eran muy escasos los alumnos que se inscribían con regularidad. Entonces, como lo manifiestan los testimonios de distintos maestros que estuvieron en esa época, el propio maestro Estanislao, a veces ellos se tenían que quedar atorarse un año más para esperar a los otros y que no se cancelara o se clausurara la carrera. Entonces, para mantener legalmente vigente las clases y los ciclos escolares, pues esperaban, a veces un año escolar tenía 1 o 2 alumnos, entonces fue muy difícil para ellos, pero eso también habla de la tenacidad y de la vocación firme que tuvieron muchos como él, que resistieron todas esas dificultades y permanecieron como alumnos regulares, que le dieron forma y solidez a esa escuela y a esa carrera. El primer maestro que tuvieron fue Miguel Miramontes, que se había formado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y vino a traer una exposición y en las galerías Olivetti que dirigía Lola Vidrio. Entonces ahí lo conoció Jorge Martínez y le dijo: oye, pues si tú eres jalisciense y eres escultor y eres egresado, ¿por qué no te vienes a la escuela que estaba recién abierta? Entonces se vino y él le dijo: bien, pero con la condición de que me dejes un taller en la propia escuela para hacer un homenaje a Orozco. Y hizo la figura que está ahí en Los Arcos, ahí enfrente de la casa que tuvo Orozco aquí en Guadalajara.
Esa pieza es del maestro Miguel Miramontes y la hizo en la escuela. Y bueno, eso también habla de que los talleres estaban vivos, de que ahí los mismos estudiantes podían ver a sus maestros trabajar y hasta les ayudaban. La enseñanza del maestro Contreras, pues todo el programa que él formó, que él planteó, él mismo lo confiesa, estuvo imitado del que había en San Carlos, y él lo adaptó a las circunstancias de aquí y siguió pues con ese mismo perfil de nacionalismo, de copias de figuras clásicas, de una rigurosa enseñanza del dibujo y de la anatomía. Entonces, por ahí también hay la tesis de la maestra Dolores Ortiz es muy interesante, su tesis de maestría, porque en ella vienen datos muy significativos de lo que fue la carrera de escultura. Por ejemplo, Rafael Samarripa cuenta que había una gran rivalidad entre los escultores y los pintores para ver quiénes eran los mejores dibujantes, que cada año se hacía una exposición en los pasillos de la escuela y que competían ferozmente por ver quiénes eran mejores dibujantes y todos presentaban sus mejores trabajos. Entonces, que eran unas maravillas, pero además era una competencia muy noble, pues, digamos, muy amigable. Era solamente ver quiénes eran los mejores dibujantes y para ello se aplicaban todo el año a trabajar duro. Y esa mística, pues, parece que se fue diluyendo con el tiempo, ¿no? Bueno, eso lo lamentan también ellos. Dicen, bueno, pues ahora ya no vemos que los muchachos que estudian arte tengan esa tenacidad y esa disciplina. Entonces creemos que les hace falta. En fin. En ese ambiente se desarrolló el maestro con esas enseñanzas rigurosas, con las copias de modelos clásicos, y después de ese aprendizaje de los rudimentos esenciales, de los fundamentos básicos de la escultura, después llega Olivier Segan, que venía de Francia, y lo contrataron para suplir en la Escuela de Arquitectura la cátedra que dejó vacante Matías Geritz. Entonces, que para completar sus ingresos le dijeron, bueno, pues vete a la Escuela de Artes Plásticas y das clases ahí, entonces ya ahí compensa, ¿no? Entonces, para fortuna de los que fueron sus alumnos, pues venía con una idea más moderna, menos anclada en el figurativismo, y entonces les enseñó a pensar y a hacer de manera distinta la escultura, a interpretar conceptos, no solo a representar la naturaleza y la figura humana, sino a cómo los conceptos, como una corrida de toros que el maestro con frecuencia nos comenta, o un carnaval en su esencia, ¿cómo se representaría en escultura eso? A uno le parece muy difícil eso, ¿cómo? Entonces los acercó a una manera distinta de concebir la escultura y de hacer sus planteamientos estéticos. Y entonces todo eso les abrió un panorama muy diferente, se acercaron mucho a la abstracción y bueno, en particular al maestro eso le valió como estímulo. Él estimó mucho al maestro Segan y de alguna manera también Segan lo impulsó, porque cuando se hizo la primera Bienal de Escultura en México, la Bienal Nacional, lo estimuló a que fuera, a que llevara una pieza que estaba haciendo. Entonces hizo una figura
que le mereció una mención honorífica. Y en otras 3 ediciones de esa bienal también participó y también recibió menciones honoríficas, lo que habla pues de la calidad de su trabajo en una competencia bastante fuerte, puesto que la Ciudad de México, bueno, siempre se ha caracterizado por ser el centro de todas las actividades, sobre todo las culturales y las artísticas, ¿no? Bueno, y de ahí otro detalle, yo quiero imaginarme a esas generaciones de escultores que tenían una gran amistad y un gran entusiasmo por muchas cosas, ¿no? Entre ellas, y aquí un dato curioso, la danza folclórica. Pues Emilio Pulido, un compañero de escultura del maestro, fundó el primer grupo de danza folclórica de la escuela, que luego ganaron un premio, y ese fue el origen del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, fundado por escultores. Melitón Salas, el mismo maestro anduvo por ahí zapateando, ¿no es así? La maestra Dolores Ortiz también cuenta que ella también anduvo un tiempo ahí en el grupito, ahí bailando. Entonces los muchachos ahí hicieron, pues le dieron ese primer paso que ahora pues es un gran orgullo para la universidad y para el estado de Jalisco, el ballet folclórico de la universidad. Entonces, digo, para quienes no sabían, tuvo su origen en la Escuela de Artes Plásticas y muy especialmente y muy particularmente con los escultores de esa primera generación. Y bueno, otro aspecto en el que figura el maestro dentro de la propia escuela es su labor docente. Él hereda las clases que deja Oliver Segán, y entonces imagínense con esos conocimientos básicos asimilados de Miramontes y luego con los de Sagán, pues traía ya una fortaleza que supo transmitir a muchas generaciones, como ya dijeron aquí, cerca de 4 décadas dando clases en la escuela, pues muchas generaciones pasaron por sus cátedras y ahora son herederos también de sus enseñanzas, porque algunos ya son maestros actualmente ahí en la escuela. Y bueno, pues él ahí dejó una huella. Y hay otra cosa que casi no se dice del maestro. Bueno, a mí me tocó, yo estudié ahí, y que nos dio clases de cerámica. Él daba clases de cerámica los sábados. Le instalaron ahí un taller con un horno, con tornos para ahí, que era muy difícil hacer, muy difícil coordinar el movimiento de los pies y luego las manos y la presión al centro, y en fin, era muy, muy difícil. Pero eso nos acercó y nos enseñó varias técnicas de pastillaje, de modelado y todo. Y pues como teníamos la oportunidad de coser ahí las piezas, pues y nos traía pinturas para cerámica, pintábamos nuestras piececitas y las horneábamos, y entonces era una diversión, pero también al mismo tiempo un acercamiento a la cerámica y a apreciar su valor, su belleza y su dificultad. Entonces, incluso algunos compañeros, algunos que pasaron por esos talleres, practicaron ya de manera más profesional y más artística la cerámica. No fueron muchos, pero siempre algunos lo hicieron, ¿no? Y bueno, también eso nos llevó a tener pues una visión distinta de la cerámica, darle un valor más profundo, ¿no? Y eso gracias al maestro. Y bueno, otra cosa,
Bueno, el maestro también, ya hablando de su obra personal, creo que las circunstancias de haber sido profesor, de haber tenido empleos en el gobierno del estado, en un instituto de antropología, de haber creado un propio negocio, creo que esa circunstancia le permitió dedicarse con mayor libertad a su creación personal. Por eso él tiene una gran cantidad de obra. La que tiene actualmente es bastante. De hecho, ahorita hay otra exposición en una galería particular con más de 20 piezas, y en su taller todavía tiene otro buen montón de piezas. Pero pensemos también en todas las que ha vendido, en todas las que se han ido a coleccionistas y a museos. Este museo también tiene una pieza. Creo que esa circunstancia de tener una libertad económica lo alejó, y yo no sé qué tanto personalmente se negó a hacer obra conmemorativa, porque eso de alguna manera, si bien les dio ingresos a los escultores, a los artistas, pues también los constriñó a una cierta temática, ¿no? Y en el caso del maestro no fue así. Quizá la única obra, por lo menos la que yo sé, es el busto que hizo para Fray Antonio Alcalde, que está en el Hospital Civil. Y bueno, no podríamos decir que La Niña y la Paloma, que está en el agua azul, sea una obra conmemorativa, ¿no? Es una pieza libre que él hizo por su gusto, con una gran belleza, y que le mereció el Premio Jalisco, y que además fue como un símbolo del parque, porque incluso en esa época, en los 60, 70, se utilizaba como imagen en las postales de Guadalajara. Cuando había postales de distintos rumbos de la ciudad, una de ellas era la Niña y la Paloma del Parque Agua Azul. Y bueno, en ese aspecto también de la obra que produjo y que tiene instancias públicas y que están sobre todo en la Universidad de Guadalajara, bueno, cabe destacar la del CUSEI, que el maestro, sin imaginarlo y sin pensarlo así, se convirtió en el símbolo. Lo tomaron incluso, la tomaron esa pieza como el logotipo del centro universitario. Mi hijo estudió ahí, y cuando yo le enseñé la imagen sin decirle nada, porque yo tampoco sabía, él sabía más que yo. Cuando vio, la dijo, esta es la del CUSEI, y esto significa esto, y esto significa esto otro, y esto. Y entonces yo le pregunté al maestro, y pues no, yo la verdad, dice, ni siquiera sabía que era el símbolo, que era el logotipo del CUSEI. Y eso habla pues de cómo una pieza, una obra, se la apropian otras miradas cuando tiene una calidad y que les representa. Y entonces en este caso no solo representa a toda una comunidad universitaria que la adopta y que además la cuida, que la tienen bien pintadita, y que originalmente creo que no estaba pintada, pero le pusieron colores y que simbolizan ahí el centro universitario. Y bueno, tiene piezas en el CUCBA, también tiene una pieza, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, tiene ahí los libros, y tiene, tiene en muchas partes de la ciudad, en el Parque Metropolitano, y esa que mencionaron de los Colomos. Sin embargo, yo considero que hace falta en Guadalajara una obra monumental del maestro, porque si ustedes observan sus piezas, tienen una monumentalidad latente,
ustedes las pueden imaginar a grandes dimensiones y serían maravillosas para la ciudad. Y creo que eso le hace, creo que quienes han decidido que se haga escultura pública, pues no han tenido esa visión de voltear los ojos hacia el maestro, a un escultor con formación, con experiencia, con talento y con propuesta. Y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de que alguien tenga esa sensibilidad y le encargue una pieza para la ciudad, que sería otro de los grandes regalos que él podría dar con su trabajo artístico. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención y pues a invitarlos a que comenten, a que visiten la exposición y a que adquieran el catálogo. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todas las personas que nos están acompañando en la presentación de este catálogo. Quiero comentar que esta exposición es un homenaje que brindo al maestro Olivier Segan por la esencia de sus enseñanzas, que me ha permitido permanecer vigente hasta la fecha y quizá todavía continúe. Quiero comentar que tuve dos excelentes maestros, Miguel Miramontes, con enseñanza de la Escuela Nacionalista, de la Escuela Mexicana Nacionalista Socialista, y la del maestro Olivier Segan, que venía con, digamos que la enseñanza de lo que estaba en boga en Europa. Con la enseñanza del maestro Miramontes no hubiera trascendido, hubiera hecho tal vez monumentos alegóricos o retratos, pero con la obra de Olivier Segan he tenido muchas satisfacciones. Una de ellas fue con la enseñanza del maestro Olivier, haber ganado 2 premios Jalisco, uno con La Niña de la Paloma y otro con una obra que se presentó en la primera Bienal Nacional de Escultura del Museo de Arte Moderno. En esa ocasión, el maestro Olivier y yo ganamos menciones honoríficas. A la gente en Guadalajara le pareció sorprendente que hubiera participado y hubiera ganado esa mención, y por eso me otorgaron la segunda mención honorífica. Participé en 4 bienales y las primeras 3 fueron por participación libre, y la cuarta fue por invitación, y en ella participé. Eso me ha hecho sentir muy contento, pero sin darme cuenta de su importancia. Mi obra quedó olvidada en la Ciudad de México, tal vez por falta de economía o no sé, ya no la recogí jamás. Y un día fui a la Ciudad de México y me encontré con que mi obra estaba en la sala permanente, rodeada de pintores y de los mejores escultores de México. Me pareció natural, me pareció como que fue una oportunidad que se me dio, pero que a todo mundo le puede suceder. No me sentí así como que fue la gran cosa, pero con el tiempo pues te cae el 20, ¿no? Y más tarde fui con toda mi familia
y me di cuenta de que mi obra ahora ya era patrimonio del museo y colección del museo. Esa obra quedó olvidada y todavía permanece olvidada allá en la Ciudad de México. No he podido reclamarla como que es mía. Eso para mí es, pues, me ha gustado que se quede en la Ciudad de México porque, pues, ahora ya considero que es muy importante. Últimamente, mi obra estuvo en una exposición que se llamó La Monumental. En la Monumental estuvo la obra de todos los agentes que han participado en el museo y que ha sido la obra más importante que tienen. En esta visita que hicimos, estuvieron varios curadores del museo y comentaron que era de la obra, que era pues de la obra importante, de la obra que ellos tenían con mucho cariño en el museo. Todo esto me ha llevado a considerar la razón por la que es una exposición con homenaje al maestro Olivier Segan. Así es que aún lo recuerdo con cariño. No me queda más que agradecer a la señora, a la directora del museo, Maribel Ortega, Arteaga, por darme la oportunidad de participar en esta exposición. Y a todo ese equipo, un gran equipo. A María Fernanda, que toda la vida he sido su fan. A Javier Ramírez, que ha creído en mí y me ha apoyado y me ha publicitado. A mi esposa, a mi familia, a mi hija María Dolores también. A las redes sociales que han comentado muchísimo, no solamente felicitándome, sino describiendo lo que han sentido al verse, al encontrarse con la obra. Y pues no me queda más que agradecerle su presencia. Una cosa más. Antier recibí una llamada del arquitecto Fernando González Gortázar, que se enteró por las redes sociales de mi exposición. Y pues me dio mucho gusto saber que se acuerda de nosotros acá en Guadalajara. Por cierto que por aquí está María Dolores Ortiz. María Dolores Ortiz. Fernando Gortázar te manda a saludar. Y pues somos tres aquí, la gente en Guadalajara, que tenemos pues mucha amistad, aunque sea lejana, pero muy presente. Lolita, Fernando González y yo somos muy amigos de él. Por cierto que me pide una fotografía del maestro Olivier Segan, que yo por aquí la vi.
Él ahora ya es muy mayor, 10 años más que yo, y ya no lo reconocí, pero una de sus obras está junto a él, y eso lo relaciona, y quiero tener esa foto, no sé quién la tenga. ¿Tú la tienes? Pues muchas gracias por acompañarme. Bueno, pues muchas gracias por tan conmovedoras palabras, maestro. Y ahora, bueno, no sé si alguien del público tenga una pregunta, un comentario, palabras. Buenas tardes. Represento al gremio de jubilados y pensionados del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, donde el maestro es precisamente un integrante, y quiero expresarle, maestro, de parte de todos ellos, que en un momento dado es una satisfacción muy grande, en el sentido de que se está demostrando que los jubilados somos activos y somos productivos, ¿sí? Y esta es una manera de expresar todo ese contenido armonioso de imaginación y de creatividad en las artes plásticas. Lo felicitamos, maestro. Reciba de parte de todos ellos y de parte mía esa felicitación que debe ser permanente. Nosotros, en la actividad que estoy desempeñando como presidente de los jubilados, he tenido siempre el fin de sacar a la luz todas las obras, todo el trabajo de los jubilados, sea pintura, sea escultura, todo ese trabajo que está escondido, que definitivamente, como usted lo ha dicho, nadie lo ha sacado a la luz. Entonces, yo lo felicito y felicito también a todo su equipo. Aquí hay otro maestro que también es integrante de usted, y felicito también a la maestra Maribel por haber dado la oportunidad a un miembro más de los jubilados de nuestra universidad para poder dar a conocer todo ese trabajo, todo ese legajo cultural que tiene la universidad, porque todo este trabajo pertenece a la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es arquitecto Armando de la Cruz Orozco Abad. Gracias. Muchas gracias, señor arquitecto. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, pues sin más, nuevamente agradecemos su compañía, su cercanía, pues en esta época que hemos estado tan distantes por necesidad, por salud, y que han sido momentos muy difíciles. Ahora sí que la activación cultural, artística, es vital, y lo estamos viviendo y nos estamos adaptando, ¿no? Entonces creo que lo estamos llevando de buena manera aquí en el recinto, por seguridad de todos. Y bueno, pues pueden pasar a ver, aún estamos en horario de museo, entonces pueden pasar a ver Morfología Liberada si no la han visto. Y si, bueno, quieren volverla a ver, después del día de hoy, estará abierta hasta el 22 de septiembre. La próxima semana inauguramos ITZY, una llamada de alerta, que también, bueno, pues es algo muy importante que anunciar, que es la primera inauguración que se viene después de 16 meses. Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias, maestro Estanislao. Un aplauso, por favor.
maestro Javier Ramírez y maestra María Fernanda. Hasta luego y muy buena tarde.